Hay un momento, quizás lo recuerdas, quizás está sucediendo ahora mismo, cuando la oscuridad de la noche se convierte en algo más que simple ausencia de luz. Estás acostado en tu cama, la casa en silencio, el mundo exterior reducido a un murmullo distante, y de pronto, sin previo aviso, algo cambia. No es que escuches un sonido o veas una forma en las sombras. Es algo más profundo, más íntimo, más desconcertante. Te das cuenta de que estás consciente, no en el sentido ordinario de estar despierto en lugar de dormido, sino en un sentido que parece atravesar todas las capas de lo que creías saber sobre ti mismo. Te das cuenta de que hay algo que es ser tú. Hay una experiencia sucediendo. Hay un interior desde el cual miras hacia afuera, hacia un universo que de pronto parece infinitamente más extraño de lo que habías considerado durante el ajetreo del día. Este momento, esta súbita conciencia de la conciencia misma, ha visitado a seres humanos desde que tenemos registros de pensamiento. Los filósofos antiguos lo llamaban el asombro primordial. Los místicos de todas las tradiciones lo describían como el despertar dentro del despertar. Y los científicos modernos, con toda su sofisticación tecnológica, con sus resonancias magnéticas y sus electroencefalogramas, con sus modelos computacionales y sus redes neuronales artificiales, se encuentran ante este mismo momento con una perplejidad que rara vez admiten en público. Porque aquí está el secreto que la neurociencia susurra en sus pasillos, cuando cree que nadie escucha. No sabemos qué es la consciencia. No sabemos cómo surge. No sabemos por qué existe en absoluto. Piensa en esto por un momento. Toma una respiración profunda. Siente el aire entrando en tus pulmones. Nota la sutil expansión de tu pecho. Y pregúntate, ¿por qué hay algo que se siente como respirar? ¿Podrías imaginar un universo donde los seres procesaran información, respondieran a estímulos, navegaran por sus entornos, todo sin que hubiera ninguna experiencia interna? Robots sofisticados sin un interior. Máquinas biológicas ejecutando programas sin que nadie estuviera en casa para presenciar el proceso. De hecho, cuando describes el funcionamiento del cerebro en términos puramente físicos, en términos de neuronas disparando señales eléctricas, de neurotransmisores cruzando sinapsis, de patrones de activación propagándose por redes, no hay nada en esa descripción que implique que debería haber experiencia. La física, la química, la biología, todas describen lo que sucede. Ninguna explica por qué hay algo que se siente como que algo sucede. Este es el problema que el filósofo David Chalmers llamó el problema duro de la conciencia, distinguiéndolo de los problemas fáciles. Los problemas fáciles, que no son fáciles en absoluto, sino enormemente complejos, son cuestiones como ¿cómo procesa el cerebro la información visual? ¿Cómo formamos memorias? ¿Cómo coordinamos el movimiento? ¿Cómo dirigimos la atención? Estos son problemas de función, de mecanismo, de procesamiento de información. Son difíciles, pero al menos sabemos qué tipo de respuesta estamos buscando. Buscamos correlaciones, causas, circuitos. El problema duro es diferente. El problema duro pregunta, ¿por qué todo este procesamiento de información está acompañado por experiencia subjetiva? ¿Por qué hay algo que se siente como ver el color rojo, en lugar de simplemente una discriminación funcional de longitudes de onda? ¿Por qué hay algo que se siente como tener dolor, en lugar de simplemente una respuesta de evitación? Imagina que pudieras construir un mapa perfecto del cerebro, neurona por neurona, conexión por conexión. Imagina que pudieras simular ese cerebro en una computadora con total precisión, reproduciendo cada patrón de activación, cada oscilación, cada cambio químico. ¿Tendría esa simulación experiencia? ¿Habría algo que se sintiera como ser esa simulación? ¿O sería simplemente un procesamiento de información sin un interior, sin un observador, sin la cualidad inefable de la experiencia que estás teniendo ahora mismo mientras lees estas palabras? La verdad es que no lo sabemos. No tenemos ni siquiera un marco teórico que nos permita abordar esta pregunta con confianza. Y esta ignorancia, esta brecha explicativa entre lo físico y lo experiencial, es lo que ha llevado a algunos de los pensadores más brillantes de nuestra era a mirar hacia lugares inesperados en busca de respuestas. Uno de esos lugares es el reino de lo cuántico, no el cuántico de la ciencia ficción o la pseudociencia, no el cuántico que se usa para vender suplementos o justificar creencias mágicas, sino el cuántico de la física real, de las ecuaciones probadas, de los experimentos replicados. Porque resulta que en las escalas más pequeñas de la realidad, en el nivel de los átomos y las partículas subatómicas,
El universo se comporta de maneras que desafían toda nuestra intuición sobre cómo deberían funcionar las cosas. Y algunos científicos, algunos de ellos ganadores del premio Nobel, han sugerido que quizás, solo quizás, hay una conexión entre la extrañeza del mundo cuántico y la extrañeza de la consciencia. Quizás la razón por la que no podemos explicar la mente en términos de la física clásica es que la mente no es un fenómeno clásico. Quizás, para entender la conciencia, necesitamos adentrarnos en las profundidades de la mecánica cuántica. Esta es una idea controvertida. Debemos ser honestos sobre eso desde el principio. La mayoría de los neurocientíficos son escépticos. La mayoría de los físicos prefieren mantener la mecánica cuántica alejada de las discusiones sobre la mente. Hay buenas razones para ese escepticismo, razones que exploraremos con cuidado y respeto, pero también hay razones para mantener la mente abierta, para considerar la posibilidad de que nuestra comprensión actual sea incompleta, para preguntarnos si la ciencia del siglo XXI podría estar al borde de una revolución tan profunda como las que transformaron nuestra visión del cosmos con Copérnico o nuestra comprensión del tiempo con Einstein. En las próximas 2 horas vamos a emprender un viaje a través de este territorio fascinante y disputado. Vamos a explorar qué dice realmente la mecánica cuántica, despojándola de los mitos y malentendidos que la rodean. Vamos a examinar las teorías más serias que proponen una conexión entre la física cuántica y la conciencia, incluyendo la influyente pero debatida teoría de Penrose y Hameroff. Vamos a mirar la evidencia, tanto la que parece apoyar estas ideas como la que las desafía. Vamos a escuchar a los escépticos con respeto y darles voz a sus mejores argumentos. Y vamos a preguntarnos qué significaría para nuestra comprensión de nosotros mismos y del universo si alguna versión de la conciencia cuántica resultara ser verdadera. No voy a prometerte respuestas definitivas, no las tengo, y sospecho que nadie las tiene todavía. Lo que puedo prometerte es un viaje honesto a través de uno de los misterios más profundos que enfrenta la humanidad, un viaje que requiere tanto rigor científico como apertura filosófica, un viaje que, si lo emprendes con genuina curiosidad, podría cambiar la forma en que te relacionas con tu propia experiencia de estar vivo, porque al final, la pregunta sobre la naturaleza de la conciencia no es una pregunta abstracta que solo importa a los filósofos y los científicos. Es la pregunta más íntima que puedes hacerte. Es la pregunta sobre qué eres tú. ¿Qué es este misterio de ser consciente? ¿Qué es este milagro de que haya algo, cualquier cosa, que se sienta como ser tú? Así que te invito a quedarte. Te invito a respirar profundamente, a dejar que tu cuerpo se relaje, a permitir que tu mente se abra. Lo que exploraremos juntos no resolverá el misterio, pero quizás lo iluminará de maneras que no esperabas. Quizás te dejará con preguntas más profundas que las que tenías al comenzar. Y quizás, en algún momento de este viaje, tendrás otro de esos momentos, como el que describí al principio, donde de pronto te darás cuenta de que estás aquí, consciente, vivo, participando en el gran misterio del universo que se contempla a sí mismo. Si eres de las personas que se encuentra despierta por la noche, haciendo preguntas como estas, preguntas que la ciencia aún no ha respondido completamente, preguntas que habitan en el borde de lo que sabemos, entonces este canal es para ti. Considera suscribirte y seguiremos explorando juntos. Antes de que podamos hablar seriamente sobre la conciencia cuántica, necesitamos entender qué es realmente la mecánica cuántica. Y aquí es donde las cosas se ponen extrañas, maravillosamente extrañas, perturbadoramente extrañas, de maneras que desafían todo lo que nuestra experiencia cotidiana nos ha enseñado sobre cómo funciona el mundo. Porque el universo, en sus escalas más pequeñas, no se comporta como el mundo que vemos a nuestro alrededor. No se comporta como bolas de billar chocando, no se comporta como planetas orbitando estrellas, no se comporta como ningún objeto que puedas sostener en tu mano. Se comporta de maneras que, incluso después de más de un siglo de estudio, siguen dejando perplejos a los físicos más brillantes del mundo. Permíteme llevarte a un experimento, quizás el más famoso de toda la física. Se llama el experimento de la doble rendija, y su simplicidad es inversamente proporcional a la profundidad de los misterios que revela. Imagina una pared con 2 pequeñas ranuras paralelas. Detrás de la pared hay una pantalla que puede detectar partículas que la golpean. Ahora, imagina que disparas pequeñas canicas, una por una, hacia la pared. Algunas canicas pasarán por la ranura izquierda, algunas por la ranura derecha. Y gradualmente verás un patrón en la pantalla, 2 bandas, una detrás de cada ranura,
exactamente como esperarías de objetos que viajan en líneas rectas. Ahora imagina que en lugar de canicas, envías ondas, como las ondas en un estanque de agua. Cuando las ondas pasan por las dos ranuras, algo diferente sucede. Las ondas que emergen de cada ranura se expanden y se superponen. Donde la cresta de una onda se encuentra con la cresta de otra, las ondas se refuerzan y crean un punto más alto. Donde una cresta se encuentra con un valle, las ondas se cancelan. El resultado es un patrón de interferencia, bandas alternas de intensidad alta y baja en la pantalla, como un código de barras ondulado. Este patrón es la firma inequívoca del comportamiento ondulatorio. Aquí es donde entra la extrañeza cuántica. Cuando los físicos realizaron este experimento con electrones, partículas diminutas de materia, esperaban ver el patrón de las canicas, dos bandas simples. Después de todo, los electrones son partículas, pequeñas unidades de materia con una ubicación definida en el espacio. Pero eso no es lo que sucedió. Los electrones produjeron un patrón de interferencia, un patrón de ondas, como si cada electrón, de alguna manera, pasara por ambas ranuras simultáneamente e interfiriera consigo mismo. Un electrón, una sola partícula indivisible, comportándose como si estuviera en dos lugares a la vez. Esto ya es bastante extraño, pero se pone más extraño aún. Los físicos pensaron, bueno, quizás los electrones se están influenciando unos a otros de alguna manera. Quizás cuando enviamos muchos electrones, sus ondas se superponen y crean el patrón. Así que enviaron los electrones uno por uno, con largas pausas entre cada disparo, un solo electrón a la vez, sin ninguna posibilidad de que interactuaran entre sí. Gradualmente, impacto por impacto, el patrón de interferencia emergió. Un patrón que solo tendría sentido si cada electrón individual, de alguna forma, pasara por ambas ranuras y luego interfiriera consigo mismo. Pero espera, se pone aún más extraño. Los científicos decidieron observar directamente qué ranura atravesaba cada electrón. Instalaron detectores en las ranuras, dispositivos que les dirían con certeza si el electrón pasaba por la izquierda o por la derecha. Y cuando hicieron esto, algo asombroso ocurrió. El patrón de interferencia desapareció. Los electrones comenzaron a comportarse como canicas, produciendo dos bandas simples. El simple acto de observar, de medir, de determinar qué camino tomaba el electrón, cambió su comportamiento. Cuando no observas, el electrón parece pasar por ambas ranuras simultáneamente, como una onda. Cuando observas, el electrón elige una ranura, como una partícula. Toma un momento para absorber esto. No estamos hablando de una limitación de nuestros instrumentos o de nuestra comprensión. Estamos hablando de cómo funciona realmente el universo. Las partículas cuánticas existen en lo que se llama superposición, un estado en el que simultáneamente ocupan múltiples estados hasta que una medición las obliga a elegir uno. No es que el electrón esté en un lugar y simplemente no sepamos cuál. La física cuántica nos dice que el electrón genuinamente está en ambos lugares a la vez, en un sentido que desafía nuestra intuición, pero que está respaldado por un siglo de experimentos. La superposición no es ignorancia sobre el estado real, es el estado real, y la observación, la medición, de alguna manera colapsa esta superposición en un resultado definido. Ahora, la palabra observación aquí es delicada, y ha sido fuente de mucha confusión y especulación. No significa necesariamente que una mente consciente tenga que mirar. En la mayoría de las interpretaciones de la mecánica cuántica, observación significa interacción con un sistema macroscópico, con cualquier aparato de medición, consciente o no. Pero aquí está la cosa. No todos los físicos están de acuerdo en esto. Algunos han sugerido que el colapso de la función de onda, el momento en que las posibilidades se convierten en una realidad definida, podría tener algo que ver con la consciencia. Esta es una idea minoritaria en la física, y la trataremos con cuidado. Pero es una idea que ha sido tomada en serio por algunos de los fundadores de la mecánica cuántica, incluyendo a figuras como Eugene Wigner y John von Neumann. Pero no nos adelantemos. Primero, exploremos otro fenómeno cuántico que es igualmente desconcertante, el entrelazamiento. Imagina que creas un par de partículas de tal manera que sus propiedades están correlacionadas. Por ejemplo, podrías crear dos fotones cuya polarización total debe ser 0. Antes de medir, cada fotón está en una superposición de todos los estados de polarización posibles. Ahora, separas estos fotones y los envías en direcciones opuestas. Uno viaja hacia la Tierra, el otro hacia una estrella distante. Cuando finalmente mides la polarización del fotón que quedó en la Tierra, instantáneamente,
en ese mismo momento, el otro fotón adquiere la polarización opuesta, no importa cuán lejos esté. Einstein famosamente llamó a esto acción fantasmal a distancia y pensó que demostraba que la mecánica cuántica debía estar incompleta, que debía haber variables ocultas que predeterminaban los resultados. Pero décadas de experimentos, culminando en los que ganaron el Premio Nobel de Física en 2022, han demostrado que Einstein estaba equivocado en este punto. El entrelazamiento es real. Las correlaciones son reales. No hay variables ocultas locales que expliquen los resultados. De alguna manera, partículas que están separadas por distancias cósmicas permanecen conectadas de una manera que desafía nuestra noción de que las cosas solo pueden influenciarse entre sí localmente, a través de cadenas causales que viajan a velocidades finitas. Ahora, debo ser muy claro aquí porque este es un punto donde la pseudociencia a menudo se cuela. El entrelazamiento no permite comunicación más rápida que la luz. No puedes enviar información instantáneamente usando partículas entrelazadas. Las correlaciones solo son visibles cuando comparas los resultados de mediciones que se hicieron en ambos extremos, y esa comparación requiere comunicación clásica que viaja a velocidad finita. No hay telepatía cuántica, no hay comunicación instantánea, pero lo que sí hay es una conexión no local genuina, una correlación que no puede ser explicada por ningún mecanismo local clásico, y eso, por sí solo, es suficientemente asombroso. El entrelazamiento nos dice algo profundo sobre la naturaleza de la realidad. El universo no es una colección de partes separadas que interactúan localmente. En el nivel cuántico, hay una unidad subyacente, una no separabilidad que desafía nuestra intuición de objetos aislados en el espacio. Dos partículas que han interactuado permanecen conectadas, correlacionadas, como si de alguna manera recordaran que una vez fueron una. El físico David Bohm llamó a esto el orden implicado, una totalidad no fragmentada que subyace a las apariencias de separación que vemos en el mundo macroscópico. Ahora, estos fenómenos, la superposición y el entrelazamiento, no son hipótesis especulativas, son hechos experimentales, comprobados una y otra vez con precisión extraordinaria. La mecánica cuántica es probablemente la teoría más exitosa en la historia de la ciencia en términos de hacer predicciones precisas. Las computadoras, los teléfonos móviles, los láseres, los escáneres médicos, todo funciona porque la mecánica cuántica es correcta. Pero lo que la mecánica cuántica significa, lo que nos dice sobre la naturaleza fundamental de la realidad, sigue siendo profundamente debatido. Existen varias interpretaciones de la mecánica cuántica, y vale la pena mencionar las principales. La interpretación de Copenhague, la más antigua y durante mucho tiempo la más popular, básicamente dice que no debemos preguntar qué está haciendo la partícula entre mediciones. La función de onda es una herramienta para calcular probabilidades, no una descripción de la realidad. La medición causa un colapso de la función de onda, pero no debemos preguntar cómo o por qué. Esta interpretación es pragmática pero filosóficamente insatisfactoria para muchos. La interpretación de muchos mundos propuesta por Hugh Everett evita el problema del colapso sugiriendo que no hay colapso. Cada vez que ocurre una medición, el universo se divide en ramas, y todas las posibilidades se realizan en diferentes ramas del multiverso. El electrón en el experimento de la doble rendija realmente pasa por ambas ranuras, y cuando medimos, no es que la función de onda colapse, sino que nosotros nos ramificamos en dos versiones, una que ve el electrón en la ranura izquierda, otra que lo ve en la derecha. Esta interpretación evita el problema del colapso, pero introduce una ontología extravagante de infinitos universos paralelos. La mecánica bohmiana, o teoría de la onda piloto, propuesta por David Bohm, sugiere que las partículas tienen posiciones definidas en todo momento, pero son guiadas por una onda que obedece a la ecuación de Schrödinger. Esta interpretación preserva el determinismo y la realidad definida, pero introduce no localidad explícita y una onda que influencia partículas sin ser influenciada por ellas. Y luego, están las interpretaciones que, de una forma u otra, dan un papel especial a la consciencia. Algunos físicos, incluyendo a Wigner, sugirieron que el colapso de la función de onda solo ocurre cuando el resultado es registrado por una mente consciente. Otros, como Henry Stapp, han desarrollado interpretaciones donde la consciencia juega un papel activo en la selección de resultados cuánticos. Estas interpretaciones son minoritarias, pero no pueden ser descartadas por evidencia experimental, ya que todas las interpretaciones hacen las mismas predicciones empíricas.
El punto aquí no es que la mecánica cuántica pruebe algo sobre la conciencia, no lo hace. Pero sí muestra que la realidad, en su nivel más fundamental, es mucho más extraña de lo que la física clásica sugería. Muestra que nuestras intuiciones sobre objetos con propiedades definidas, existiendo en lugares definidos, interactuando de maneras locales, son aproximaciones que fallan en el nivel cuántico, y eso, al menos, abre la posibilidad de que nuestra comprensión de la mente también necesite revisión. Si el universo no es lo que parecía ser, quizás la mente tampoco lo sea. Hay un concepto más que debemos entender antes de continuar, la de coherencia. Esta es la razón principal por la que no vemos efectos cuánticos en nuestra vida cotidiana. Cuando un sistema cuántico interactúa con su entorno, con las innumerables partículas de aire, luz, paredes, todo lo que lo rodea, esas interacciones hacen que las superposiciones cuánticas se disipen extremadamente rápido. La superposición no desaparece exactamente, pero se diluye en el entorno. Se mezcla con los innumerables grados de libertad del mundo exterior, de manera que los efectos de interferencia se vuelven imposibles de observar. Es como si la información cuántica se filtrara hacia el universo, dejando al sistema aparentemente clásico. La decoherencia explica por qué una pelota de béisbol no está en una superposición de estar en el jardín izquierdo y el jardín derecho simultáneamente, y por qué nosotros experimentamos un mundo de objetos definidos en lugares definidos. Pero aquí está la pregunta crucial para la conciencia cuántica. ¿Podría haber lugares en el cerebro donde los efectos cuánticos sobrevivan lo suficiente como para ser relevantes? ¿Podría el cerebro, de alguna manera, estar protegido de la decoherencia en ciertas estructuras o procesos? Esta es una pregunta empírica y una que exploraremos con cuidado cuando lleguemos a las teorías específicas de la conciencia cuántica. Por ahora, lo que quiero que te lleves de esta exploración del mundo cuántico es esto. La realidad es más extraña de lo que parece. No en un sentido vago o místico, sino en un sentido preciso, demostrado experimentalmente, matemáticamente riguroso. Las partículas pueden estar en muchos lugares a la vez, hasta que las observas. Partículas separadas por distancias cósmicas pueden estar correlacionadas de maneras que ninguna explicación local puede explicar. El acto de medición parece jugar un papel especial, aunque exactamente qué papel sigue siendo debatido. Y la frontera entre lo cuántico y lo clásico, entre lo extraño y lo familiar, no está tan claramente definida como alguna vez pensamos. Esta no es una invitación a creer cualquier cosa. No todo lo que se llama cuántico merece el nombre, pero es una invitación a la humildad, a reconocer que nuestra comprensión del universo está incompleta, y a preguntarnos si la pieza faltante en el rompecabezas de la consciencia podría esconderse en estos dominios extraños donde las reglas ordinarias no aplican. Ahora que hemos explorado las extrañezas del mundo cuántico, es hora de volver a casa, por así decirlo. Es hora de mirar lo que la neurociencia convencional nos dice sobre el cerebro y la consciencia. Porque cualquier teoría de la conciencia cuántica debe confrontar lo que ya sabemos sobre cómo funciona el órgano más complejo conocido en el universo, los 1400 gramos de tejido arrugado que llevas en tu cabeza. Comencemos con los hechos básicos. Tu cerebro contiene aproximadamente 86.000 millones de neuronas, cada una de ellas una célula especializada en procesar y transmitir información. Cada neurona puede estar conectada con otras 10.000 neuronas, creando una red de conexiones que supera en complejidad a cualquier cosa que hayamos construido. Las neuronas se comunican mediante señales eléctricas que viajan a lo largo de sus axones, fibras largas y delgadas que pueden extenderse desde 1 milímetro hasta más de 1 metro de longitud. Cuando una señal eléctrica llega al final de un axón, desencadena la liberación de neurotransmisores, moléculas químicas que cruzan el pequeño espacio entre neuronas, llamado sinapsis, y pueden excitar o inhibir a la neurona receptora. Este sistema de señalización electroquímica es extraordinariamente sofisticado. Diferentes regiones del cerebro se especializan en diferentes funciones. El lóbulo occipital, en la parte posterior del cerebro, procesa la información visual. El lóbulo temporal está involucrado en la memoria y el procesamiento del lenguaje. El lóbulo parietal integra información sensorial y espacial. El lóbulo frontal está asociado con las funciones ejecutivas, la planificación, la toma de decisiones y el control de impulsos. Y en lo profundo del cerebro, estructuras como el tálamo actúan como estaciones de retransmisión que coordinan la información que fluye entre diferentes regiones. La neurociencia
ha logrado avances extraordinarios en mapear estas funciones. Sabemos que el daño a áreas específicas del cerebro produce déficits específicos en la experiencia consciente. El daño al área fusiforme de las caras, por ejemplo, puede resultar en prosopagnosia, la incapacidad de reconocer rostros, incluso los de personas cercanas. El daño a ciertas áreas del lóbulo parietal puede causar negligencia hemisférica, donde el paciente ignora completamente una mitad del espacio visual, sin siquiera ser consciente de que le falta algo. El daño al cuerpo calloso, el haz de fibras que conecta los dos hemisferios cerebrales, puede crear el fenómeno del cerebro dividido, donde parece haber dos centros de conciencia semi-independientes en una sola cabeza. Estos hallazgos, y miles más como ellos, han establecido más allá de toda duda razonable que existe una correlación estrecha entre la actividad cerebral y la experiencia consciente. Cuando cambias el cerebro, cambias la mente. Esto es cierto para lesiones, para drogas, para estimulación eléctrica. Un neurocirujano puede estimular una pequeña área del cerebro con un electrodo y hacer que el paciente experimente un olor, un sonido, un recuerdo, incluso una emoción específica. No hay manera de negar que el cerebro es, al menos, un correlato necesario de la conciencia. La neurociencia también ha identificado lo que llama los correlatos neuronales de la conciencia, patrones específicos de actividad cerebral que parecen corresponder a experiencias conscientes específicas. Cuando ves una imagen, ciertas neuronas se activan. Cuando ves una imagen diferente, diferentes neuronas se activan. Y lo que es más interesante, cuando la misma imagen se procesa inconscientemente, sin que seas consciente de ella, el patrón de activación es diferente. Hay algo especial, algo distintivo, sobre la actividad cerebral que acompaña a la experiencia consciente. Uno de los hallazgos más consistentes es que la conciencia parece requerir cierto tipo de integración de información a través del cerebro. Cuando estamos conscientes, diferentes regiones cerebrales muestran actividad sincronizada, especialmente en frecuencias de ondas cerebrales llamadas gamma, alrededor de 40 Hz. Cuando perdemos la conciencia bajo anestesia, esta sincronización se rompe. Las diferentes partes del cerebro dejan de coordinarse y comienzan a funcionar más aisladamente. Esto ha llevado a teorías como la teoría de la información integrada de Giulio Tononi, que propone que la conciencia es idéntica a cierta cantidad de información integrada en un sistema, medida por una cantidad llamada phi. También hemos aprendido mucho sobre los límites de la conciencia. El fenómeno del blind sight, la visión ciega, es un ejemplo fascinante. Algunos pacientes con daño en la corteza visual primaria reportan no ver nada en parte de su campo visual. Están funcionalmente ciegos en esa área, pero si les pides que adivinen si hay un objeto en esa zona ciega, que señalen hacia él, que indiquen si se está moviendo hacia la izquierda o la derecha, aciertan a un nivel muy superior al azar. Su cerebro está procesando información visual, y ese procesamiento está guiando su comportamiento, pero no hay experiencia consciente de ver. Esto demuestra que el procesamiento de información, por sí solo, no es suficiente para la conciencia. Hay algo más, algo que distingue el procesamiento consciente del inconsciente. Todo esto representa un logro científico extraordinario. En unas pocas décadas hemos pasado de saber casi nada sobre la relación entre el cerebro y la mente a poder predecir, con precisión creciente, qué experimentará una persona basándonos en patrones de actividad cerebral. Hemos desarrollado interfaces cerebro-computadora que permiten a personas paralizadas mover cursores y brazos robóticos con el pensamiento. Hemos comenzado a decodificar sueños e imágenes mentales a partir de escáneres cerebrales. El progreso ha sido genuinamente impresionante, y sin embargo hay un abismo que ninguno de estos avances ha cruzado. Sabemos que la actividad cerebral correlaciona con la experiencia consciente. No sabemos cómo la actividad cerebral produce la experiencia consciente. Tenemos correlaciones, no explicaciones. Tenemos el qué sin el por qué. Y este no es un problema técnico que más datos o mejor tecnología resolverán. Es un problema conceptual, un problema de principio. No está claro ni siquiera qué tipo de explicación sería satisfactoria. Piensa en ello de esta manera. Imagina que te doy una descripción completa de todo lo que sucede en tu cerebro cuando ves el color rojo. Te digo exactamente qué neuronas se activan, en qué secuencia, con qué patrones de sincronización, con qué neurotransmisores liberados en qué cantidades. Te doy toda la información física posible, y luego te pregunto, ¿pero por qué toda esa actividad se siente como algo? ¿Por qué hay una experiencia subjetiva de rojez,
asociada con ese patrón de actividad, en lugar de simplemente procesamiento de información sin experiencia. Ninguna cantidad de datos neurológicos parece capaz de responder esta pregunta. No es que la respuesta sea difícil de encontrar, es que no está claro qué tipo de respuesta sería. Esta es la razón por la que algunos filósofos, como Chalmers, hablan de una brecha explicativa entre lo físico y lo experiencial. Y es la razón por la que algunos científicos y filósofos han comenzado a preguntarse si el marco materialista estándar, que asume que la conciencia es simplemente lo que el cerebro hace de la misma manera que la digestión es lo que el estómago hace, es el marco correcto. Quizás la conciencia no sea reducible a la actividad neuronal de la manera que asumimos. Quizás necesitemos un tipo diferente de explicación. Ahora, la respuesta de la mayoría de los neurocientíficos a esto es pragmática. Dicen, mira, no entendemos completamente cómo el cerebro produce la conciencia, pero eso no significa que no lo haga. La ciencia ha resuelto muchos problemas que alguna vez parecieron insolubles. Dame suficiente tiempo, suficiente investigación, suficiente poder computacional, y eventualmente entenderemos la conciencia de la misma manera que entendimos la herencia genética o la estructura del átomo. El problema duro es difícil, pero no hay razón para pensar que es imposible. Esta es una posición razonable y merece respeto. Pero también es importante señalar que no es una conclusión basada en evidencia. Es una apuesta, una fe en el poder de la ciencia para explicar eventualmente todo en términos físicos. Puede que sea correcta, o puede que la conciencia sea genuinamente diferente, genuinamente fuera del alcance de las explicaciones físicas estándar. En ausencia de una teoría exitosa de cómo la materia produce la mente, no podemos saber cuál posición es correcta. Y es aquí donde las teorías de la conciencia cuántica encuentran su punto de entrada. No como una respuesta definitiva, sino como una posibilidad que vale la pena explorar. Si la física clásica describe un mundo de objetos con propiedades definidas, moviéndose de maneras deterministas, y si ese mundo parece incapaz de dar cuenta de la conciencia, entonces quizás necesitamos mirar hacia un nivel más fundamental de la realidad. Quizás la mecánica cuántica, con su superposición, su entrelazamiento, su papel especial para la observación, contenga pistas que hemos pasado por alto. No es que la mecánica cuántica haga el problema más fácil, no lo hace, pero podría enmarcarlo de manera diferente. Podría sugerir que la conciencia no es algo que emerge de la materia como un subproducto accidental, sino algo que está entretejido en la estructura misma de la realidad de maneras que aún no comprendemos. Antes de continuar, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has experimentado algo que tu mente consciente no pudo explicar? Un momento donde supiste algo sin saber cómo lo sabías. Quizás una intuición que resultó ser correcta, o un recuerdo que surgió de la nada. Me encantaría escuchar sobre eso en los comentarios. Los leo todos. Ahora llegamos al corazón de las teorías de la conciencia cuántica, la propuesta conocida como reducción objetiva orquestada, UORCH por sus siglas en inglés. Esta teoría fue desarrollada por dos pensadores extraordinarios. Sir Roger Penrose, un físico matemático y cosmólogo británico, que ha hecho contribuciones fundamentales a nuestra comprensión de la relatividad general, los agujeros negros y la geometría del universo, y Stuart Hameroff, un anestesiólogo y profesor de la Universidad de Arizona, cuyo trabajo clínico lo llevó a preguntarse cómo exactamente la anestesia apaga la conciencia. La historia de cómo estos dos hombres, desde campos tan diferentes, llegaron a colaborar en una teoría de la conciencia es fascinante por sí misma, pero lo más importante es entender qué propone su teoría y por qué ha generado tanto interés y tanta controversia. Comencemos con Penrose. En su libro de 1989, La nueva mente del emperador, Penrose argumentó que hay algo especial sobre la mente humana que no puede ser replicado por ninguna computadora, no importa cuán poderosa sea. Su argumento se basaba en los teoremas de incompletitud de Gödel, resultados matemáticos profundos que muestran que cualquier sistema formal suficientemente poderoso contendrá verdades que no puede probar dentro de sus propias reglas. Penrose argumentó que los matemáticos humanos pueden ver la verdad de proposiciones que ningún procedimiento algorítmico podría derivar, lo que sugiere que la mente humana no es simplemente una computadora ejecutando un programa. Ahora, este argumento es controvertido. Muchos matemáticos y científicos de la computación lo disputan. Argumentan que Penrose malinterpreta los teoremas de Gödel, que los humanos también están limitados de maneras análogas,
que la intuición matemática podría ser el resultado de procesos computacionales que simplemente no entendemos. Esta es una disputa técnica y profunda, y no la resolveremos aquí. Pero lo importante para nuestra historia es que Penrose estaba convencido de que la mente hacía algo que no podía ser capturado por la computación clásica, y buscaba una física que pudiera dar cuenta de esto. Penrose concluyó que la física necesaria debía involucrar algo que la mecánica cuántica estándar no captura, una teoría de la gravedad cuántica, la fusión aún no lograda de la mecánica cuántica con la relatividad general. Específicamente, propuso que cuando un sistema cuántico alcanza cierto umbral de diferencia en la curvatura del espacio-tiempo entre sus estados superpuestos, la superposición colapsa espontáneamente. Este colapso, que llamó reducción objetiva, no requiere un observador externo ni un aparato de medición. Es un proceso físico objetivo, gobernado por la geometría del espacio-tiempo. Pero Penrose tenía un problema. Había desarrollado una teoría de cómo los sistemas cuánticos podrían colapsar de maneras no computables, pero no tenía idea de dónde en el cerebro podrían ocurrir estos procesos. Necesitaba una estructura biológica que pudiera albergar superposiciones cuánticas y mantenerlas el tiempo suficiente para que la reducción objetiva fuera relevante. Aquí es donde entra Stuart Hameroff. Hameroff había estado estudiando microtúbulos desde los años 70. Los microtúbulos son estructuras cilíndricas extraordinariamente pequeñas, hechas de proteínas llamadas tubulinas, que forman parte del esqueleto interno de todas las células, incluyendo las neuronas. Durante mucho tiempo, se pensó que los microtúbulos eran simplemente andamios estructurales, los huesos de la célula. Pero Hameroff sospechaba que eran algo más. Notó que los microtúbulos tenían propiedades interesantes. Su estructura regular podría permitir el procesamiento de información, y los anestésicos, las drogas que apagan la conciencia, parecían afectar el funcionamiento de los microtúbulos de maneras que iban más allá de su efecto sobre las sinapsis. Cuando Hameroff leyó el trabajo de Penrose, vio una conexión. Los microtúbulos, propuso, podrían ser los sitios donde ocurren las superposiciones cuánticas relevantes para la consciencia. Las subunidades de tubulina que componen los microtúbulos pueden existir en diferentes estados conformacionales, y Hameroff sugirió que éstas podrían entrar en superposición cuántica. Múltiples microtúbulos en múltiples neuronas podrían entrelazarse cuánticamente, creando un estado cuántico coherente a través de regiones del cerebro, y cuando este estado alcanza el umbral de Penrose para la reducción objetiva, colapsa, y ese colapso constituye un momento de experiencia consciente. La teoría se llama reducción objetiva orquestada porque el colapso no es aleatorio. Está orquestado por la estructura y actividad biológica de los microtúbulos, guiado por procesos celulares que han sido moldeados por la evolución. La información procesada biológicamente influye en cómo y cuándo ocurre el colapso, y el resultado del colapso constituye el contenido de la experiencia consciente. Si esto suena extraordinario, es porque lo es. La teoría Orch-OR propone que la conciencia no es simplemente el resultado del procesamiento de información en redes neuronales, sino el resultado de procesos cuánticos gravitacionales a una escala diminuta dentro de las neuronas. Propone que cada momento de experiencia consciente es, literalmente, un evento en la estructura del espacio-tiempo. Propone una conexión directa entre la mente humana y la física fundamental del universo. Intentemos visualizar esto. Imagina que pudieras encogerte hasta un tamaño casi incomprensiblemente pequeño y viajar al interior de una neurona. Pasarías por la membrana celular, entrarías en el citoplasma y te encontrarías en un paisaje de estructuras complejas. Atravesando este paisaje como postes de luz o columnas de un templo, verías los microtúbulos, cilindros huecos de unos 25 nanómetros de diámetro, 1000 veces más delgados que un cabello humano. Cada uno está compuesto por miles de subunidades de tubulina, dispuestas en una red espiral precisa. Según la teoría Orch-OR, en algún lugar de esta estructura microscópica, algo extraordinario está sucediendo. Las subunidades de tubulina están en superposición cuántica, existiendo en múltiples estados simultáneamente, y estas superposiciones no están aisladas, están entrelazadas con otras a través del microtúbulo, quizás a través de muchos microtúbulos, quizás a través de muchas neuronas. Un estado cuántico coherente, delicado y efímero se mantiene momentáneamente contra la presión constante de la decoherencia. Y luego, cuando este estado alcanza cierto umbral, determinado por las ecuaciones de la gravedad cuántica que aún no comprendemos completamente, colapsa.
las múltiples posibilidades se reducen a una realidad. Y ese colapso, ese momento de reducción objetiva, es un momento de consciencia. No la representación de la consciencia, no un correlato de la consciencia, sino la consciencia misma, un evento fundamental en el tejido del espacio-tiempo. Es una imagen audaz, poética incluso en su tecnicismo, y ha sido enormemente influyente, inspirando a investigadores, filósofos y buscadores de todo tipo a considerar la posibilidad de que la mente esté más profundamente conectada con el universo de lo que la ciencia convencional sugiere. Pero también debemos ser honestos sobre las objeciones. La crítica más devastadora vino del físico Max Tegmark en el año 2000. Tegmark calculó cuánto tiempo podrían sobrevivir los estados cuánticos en el cálido y húmedo ambiente del cerebro antes de ser destruidos por la decoherencia. Sus números fueron implacables. Las superposiciones cuánticas en los microtúbulos se disiparían en aproximadamente 10 elevado a la menos 13 segundos, una escala de tiempo trillones de veces más corta que los tiempos relevantes para el procesamiento neuronal. En otras palabras, cualquier magia cuántica en el cerebro se desvanecería mucho antes de que pudiera influir en nada. Este es un argumento poderoso, y debemos tomarlo en serio. Los tiempos de decoherencia que Tegmark calculó son el principal obstáculo que cualquier teoría de conciencia cuántica debe superar. Si los efectos cuánticos se disipan instantáneamente, no pueden ser relevantes para la conciencia. Sin embargo, Hameroff y otros han respondido a estas críticas de varias maneras. Primero, argumentan que el interior de los microtúbulos no es simplemente un ambiente cálido y húmedo, sino una estructura altamente ordenada que podría proporcionar cierto aislamiento de la decoherencia. Señalan que los microtúbulos pueden tener propiedades que los hacen mejores, para mantener coherencia cuántica de lo que los cálculos simples sugieren. Segundo, señalan los descubrimientos en biología cuántica, la demostración de que los efectos cuánticos sobreviven y juegan roles funcionales en otros sistemas biológicos, como evidencia de que la naturaleza es más capaz de lo que pensábamos de proteger estados cuánticos en ambientes cálidos. También han surgido nuevos experimentos. Algunos estudios recientes han sugerido que puede haber coherencia cuántica en los microtúbulos, o estructuras relacionadas que dura más de lo que los cálculos de Tegmark predecían. Estos resultados son preliminares y disputados, y no constituyen prueba de Orch-Orr, pero al menos sugieren que la cuestión no está tan cerrada como algunos críticos afirman. El debate continúa. Orch-Orr sigue siendo una hipótesis, no una teoría establecida. No hay un experimento que la haya demostrado de manera concluyente. Pero tampoco hay un experimento que la haya refutado de manera concluyente. Penrose y Hameroff han propuesto posibles pruebas experimentales, y la investigación continúa. Mientras tanto, la teoría sirve como un recordatorio de que el problema de la conciencia podría requerir soluciones más radicales de las que la ciencia convencional ha contemplado. Ahora que hemos visto la teoría principal de la consciencia cuántica, es hora de mirar la evidencia experimental. Y aquí debemos ser especialmente cuidadosos, porque este es un campo donde las afirmaciones a menudo superan a los datos, donde la frontera entre la ciencia y la especulación puede volverse borrosa. Nuestro objetivo es presentar lo que realmente sabemos, distinguirlo de lo que creemos o esperamos, y mantener una honestidad rigurosa sobre las limitaciones de la evidencia actual. Comencemos con los anestésicos. Stuart Hameroff, como anestesiólogo, ha argumentado durante décadas que la acción de los anestésicos proporciona pistas sobre el papel de los microtúbulos en la conciencia. Los anestésicos son una de las herramientas más poderosas que tenemos para estudiar la conciencia porque pueden apagarla de manera reversible. Cuando te ponen bajo anestesia general, dejas de ser consciente, y cuando la anestesia se retira, recuperas la conciencia. Esto sucede millones de veces al día en hospitales de todo el mundo. Lo interesante es que no entendemos completamente cómo funcionan los anestésicos. Sabemos que afectan a las sinapsis, los puntos de comunicación entre neuronas, pero también se unen a otras estructuras, incluyendo, como Hameroff ha señalado, los microtúbulos y las proteínas tubulina que los componen. Algunos investigadores han sugerido que la unión a microtúbulos podría ser relevante para los efectos de la anestesia, aunque este sigue siendo un punto debatido. Lo que no está debatido es que la correlación existe. Los anestésicos sí se unen a los microtúbulos. Lo que está debatido es si esta unión es causalmente relevante para la pérdida de conciencia, o simplemente una coincidencia sin importancia funcional. Los estudios en esta área han producido resultados mixtos,
y la mayoría de los anestesiólogos y neurocientíficos siguen pensando que los efectos sinápticos son la explicación principal de la anestesia. Pero la pregunta permanece abierta. ¿Más allá de los anestésicos? Existe un campo fascinante llamado biología cuántica que ha proporcionado evidencia sorprendente de que los efectos cuánticos pueden sobrevivir y ser funcionales en sistemas biológicos cálidos. Esto es importante porque, como vimos, la objeción principal a la conciencia cuántica es que el cerebro es demasiado cálido y ruidoso para que los efectos cuánticos persistan. Si resulta que otros sistemas biológicos utilizan efectos cuánticos, esto debilitaría esa objeción. El ejemplo más famoso viene de la fotosíntesis. Las plantas y las cianobacterias capturan la luz solar con una eficiencia asombrosa, transfiriendo la energía de los fotones a los centros de reacción donde se produce la química con casi un 100% de eficiencia. Durante mucho tiempo, esto fue un rompecabezas. ¿Cómo podía la energía encontrar el camino óptimo a través de un sistema molecular complejo tan rápidamente? En 2007, investigadores demostraron que la respuesta involucraba coherencia cuántica. La energía no sigue un camino clásico, saltando de molécula en molécula. En cambio, existe en una superposición cuántica de todos los caminos posibles simultáneamente, explorando el paisaje energético como una onda y encontrando el camino más eficiente antes de colapsar. Esta coherencia cuántica se mantiene durante cientos de femtosegundos a temperatura ambiente, mucho más de lo que los teóricos habían predicho. Otro ejemplo viene de la navegación de las aves. Las aves migratorias como el petirrojo europeo pueden sentir el campo magnético de la Tierra y usarlo para navegar a través de continentes. El mecanismo propuesto involucra una proteína en los ojos de las aves llamada criptocromo. Cuando la luz golpea el criptocromo, crea un par de electrones entrelazados cuánticamente, cuyo estado de spin es afectado por el campo magnético. De alguna manera, las aves pueden detectar estas diferencias cuánticas sutiles y usarlas para orientarse. Y luego está el olfato. Luca Turin ha propuesto que el sentido del olfato funciona a través de un mecanismo cuántico llamado tunelaje de electrones. Según esta teoría, los receptores olfatorios no simplemente reconocen la forma de las moléculas de olor, sino que detectan sus frecuencias vibracionales a través de efectos de tunelaje cuántico. Esta teoría sigue siendo debatida, pero ha recibido cierto apoyo experimental. El punto aquí no es que estos ejemplos prueben la conciencia cuántica. No lo hacen. La fotosíntesis, la navegación de las aves y el olfato son procesos biológicos, pero no son conciencia. Sin embargo, sí demuestran algo importante. La naturaleza ha encontrado maneras de utilizar efectos cuánticos en sistemas biológicos cálidos y húmedos. El argumento de que esto es imposible en el cerebro ya no puede sostenerse con la misma confianza de antes. En cuanto a la evidencia directa de efectos cuánticos en el cerebro, los resultados son más limitados y más preliminares. Algunos estudios recientes han sugerido que puede haber coherencia cuántica en microtúbulos aislados en laboratorio que duran más de lo esperado. Otros han encontrado indicios de efectos cuánticos en procesos neuronales, pero estos resultados son controvertidos, difíciles de replicar, y están lejos de demostrar que los efectos cuánticos juegan un papel en la conciencia. También debemos mencionar los estudios sobre anestesia y microtúbulos. Algunos experimentos han sugerido que los anestésicos afectan las oscilaciones cuánticas en los microtúbulos y que estos efectos correlacionan con la pérdida de conciencia. Pero la interpretación de estos resultados es disputada y la correlación no prueba causalidad. Podría ser que los anestésicos afecten tanto a los microtúbulos como a la conciencia de manera independiente, sin que uno cause el otro. Quizás la limitación más importante es que no tenemos un experimento definitivo que pueda probar o refutar la conciencia cuántica. No está claro qué mediríamos exactamente, ni cómo interpretaríamos los resultados. El problema es tanto técnico como conceptual. Necesitamos mejores herramientas para medir efectos cuánticos en sistemas biológicos, pero también necesitamos una comprensión más clara de qué predicciones hace exactamente la conciencia cuántica que sean diferentes de las predicciones de las teorías convencionales. Por ahora, la evidencia es sugestiva, pero no concluyente. Hay indicios de que los efectos cuánticos podrían ser más prevalentes en la biología de lo que se pensaba. Hay razones para mantener la mente abierta sobre el papel de la mecánica cuántica en el cerebro, pero no hay una demostración de que los efectos cuánticos sean responsables de la conciencia. Cualquiera que afirme lo contrario está yendo más allá de la evidencia. Antes de continuar, quiero pausar y escuchar de ti.
he creado lo que podríamos llamar un chequeo de conciencia. Responde cualquiera o todas estas preguntas en los comentarios. Estaré leyendo. Primera pregunta. Cuando piensas en tu propia conciencia, ¿te sientes más como A, un cerebro produciendo experiencia, como una computadora ejecutando un programa, o B, algo más profundo, una conciencia que el cerebro expresa pero no explica completamente? Segunda pregunta. ¿Qué es una cosa sobre tu propia conciencia que encuentras genuinamente misteriosa? ¿Algo que nunca has podido explicarte completamente a ti mismo? Tercera pregunta. En una escala del 1 al 10, ¿qué tan abierto estás a la idea de que la mecánica cuántica podría jugar un papel significativo en la conciencia? 1 significa casi seguro que no. 10 significa que piensas que es probable. Deja tus respuestas abajo. No busco respuestas correctas o incorrectas, solo reflexión honesta. Veamos dónde está esta comunidad. Ahora es momento de hacer algo importante, darle voz completa y justa a los escépticos, porque cualquier exploración honesta de la conciencia cuántica debe confrontar los mejores argumentos en contra, no los argumentos de paja, no las caricaturas, sino los argumentos más fuertes y mejor razonados que los críticos han presentado. Si la conciencia cuántica es verdadera, debería poder sobrevivir al escrutinio más riguroso, y si no puede, es mejor saberlo. El primer argumento escéptico es quizás el más simple, la navaja de Occam. Este principio metodológico, nombrado por el fraile medieval Guillermo de Occam, sugiere que entre explicaciones competidoras, debemos preferir la más simple, la que hace menos suposiciones, y desde esta perspectiva, la conciencia cuántica parece extraordinariamente complicada comparada con la alternativa. La alternativa es que la conciencia surge del procesamiento de información en redes neuronales clásicas. No entendemos exactamente cómo, pero tampoco entendemos completamente muchos otros fenómenos que eventualmente explicamos. La ciencia ha resuelto problemas difíciles antes: la herencia genética, la estructura del átomo, la expansión del universo, y lo ha hecho desarrollando la ciencia existente, no invocando física exótica. La conciencia cuántica, por contraste, requiere que aceptemos varias proposiciones no probadas: que los efectos cuánticos sobreviven en el ambiente del cerebro, que ocurren en los microtúbulos específicamente, que estos efectos están orquestados por procesos biológicos, que la reducción objetiva de Penrose es correcta, que el colapso de la función de onda produce consciencia. Cada una de estas es una suposición adicional, cada una requiere evidencia independiente. El producto de todas estas probabilidades podría ser muy bajo. El segundo argumento, que ya hemos discutido, es la de coherencia. Los cálculos de Tekmark y otros sugieren que las superposiciones cuánticas en el cerebro se disiparían en tiempos extremadamente cortos, mucho más cortos que los tiempos relevantes para el procesamiento neuronal. El cerebro no es una computadora cuántica refrigerada a temperaturas cercanas al cero absoluto. Es un sistema biológico cálido, lleno de moléculas en movimiento térmico, un ambiente extraordinariamente ruidoso para cualquier efecto cuántico delicado. Los defensores de la conciencia cuántica han ofrecido respuestas a esto, como mencionamos. Señalan la biología cuántica como evidencia de que la naturaleza puede proteger efectos cuánticos en sistemas cálidos. Señalan estructuras específicas de los microtúbulos que podrían proporcionar aislamiento. Pero los escépticos responden que estos argumentos son especulativos, que no hay evidencia directa de coherencia cuántica prolongada en microtúbulos in vivo, y que los tiempos de coherencia observados en biología cuántica, aunque sorprendentes, siguen siendo muy cortos comparados con lo que Orch-Orr requiere. El tercer argumento es la ausencia de mecanismo. Incluso si concedemos que los efectos cuánticos ocurren en el cerebro, incluso si concedemos que la reducción objetiva de Penrose es correcta, todavía no tenemos una explicación de cómo esto produciría consciencia. ¿Por qué el colapso de una función de onda se sentiría como algo? ¿Por qué la reducción objetiva en microtúbulos generaría experiencia subjetiva, en lugar de simplemente ser otro proceso físico? En otras palabras, la conciencia cuántica puede no resolver realmente el problema duro. Puede simplemente mover el misterio de un lugar a otro. En lugar de preguntar cómo la actividad neuronal clásica produce conciencia, preguntamos cómo los procesos cuánticos producen conciencia. Pero la pregunta fundamental sigue sin respuesta. Agregar la palabra cuántico no hace que el misterio desaparezca. El cuarto argumento es sociológico pero importante.
La conciencia cuántica ha atraído una cantidad desproporcionada de pseudociencia, malentendidos y charlatanería. Esto no es culpa de investigadores serios como Penrose y Hameroff, pero es una realidad. La palabra cuántico se ha convertido en una especie de palabra mágica que se usa para justificar todo tipo de afirmaciones sin fundamento. Manifiesta tu realidad cuántica, sanación cuántica, telepatía cuántica. El campo de la conciencia cuántica está contaminado por estas asociaciones, lo que hace que muchos científicos serios sean reacios a acercarse a él. Hay una preocupación legítima de que dar credibilidad a la conciencia cuántica, incluso a versiones serias y bien argumentadas, abrirá la puerta a interpretaciones ilegítimas. Si la mente está conectada con el universo a través de la mecánica cuántica, algunas personas inevitablemente concluirán que esto valida la telepatía, la precognición, la influencia mental sobre la materia. La distinción entre las afirmaciones científicamente respetables y las pseudocientíficas puede volverse borrosa en la mente del público. El quinto argumento es el argumento del silencio. Han pasado más de 30 años desde que Penrose publicó La nueva mente del emperador. Han pasado más de 25 años desde que Penrose y Hameroff propusieron Orch-OR. En ese tiempo, la neurociencia ha avanzado enormemente. Hemos desarrollado nuevas tecnologías de imagen cerebral, nuevas técnicas de estimulación, nuevas herramientas computacionales, y sin embargo, no ha surgido ninguna evidencia contundente que apoye la conciencia cuántica, ningún experimento crucial, ningún hallazgo que haya convencido a la comunidad científica. Los defensores podrían argumentar que esto se debe a que no hemos buscado en los lugares correctos, o que no tenemos la tecnología necesaria todavía. Pero los escépticos responden que si la conciencia cuántica fuera verdadera, probablemente habríamos visto algún indicio para ahora. La ausencia de evidencia, después de décadas de búsqueda, comienza a parecerse a evidencia de ausencia. Todos estos son argumentos poderosos y merecen ser tomados en serio. No estoy presentándolos para luego refutarlos triunfalmente. Los presento porque son los mejores argumentos que los escépticos tienen, y cualquier persona interesada en la conciencia cuántica debería conocerlos. Pero también quiero señalar lo que estos argumentos no hacen. No prueban que la conciencia cuántica sea imposible. Muestran que es improbable según nuestro conocimiento actual, que enfrenta obstáculos serios, que no está respaldada por evidencia fuerte. Pero la historia de la ciencia está llena de ideas que parecían improbables, que enfrentaban obstáculos serios, que carecían de evidencia y que eventualmente resultaron ser correctas. La tectónica de placas fue ridiculizada durante décadas. La infección bacteriana como causa de úlceras gástricas fue rechazada inicialmente. Los cuasicristales, que ganaron el Premio Nobel de Química en 2011, fueron descartados por el propio Linus Pauling. No estoy diciendo que la conciencia cuántica sea como estos casos. Puede que resulte ser un callejón sin salida, una idea atractiva pero incorrecta. Pero la incertidumbre debe ir en ambas direcciones. Así como los defensores no pueden afirmar certeza, los escépticos tampoco pueden. El veredicto genuinamente no está decidido. Quizás la lección más importante aquí es la humildad. No sabemos qué es la consciencia. No sabemos cómo surge. No sabemos si nuestros marcos conceptuales actuales son adecuados para entenderla. Frente a un misterio tan profundo, la arrogancia en cualquier dirección parece fuera de lugar. La postura más honesta puede ser la de investigación continua, mente abierta y escepticismo saludable, sin cerrar prematuramente ninguna posibilidad. En este punto del video, estoy genuinamente curioso sobre dónde te encuentras. ¿Eres más escéptico? ¿Alguien que piensa que la conciencia cuántica es improbable y que la neurociencia clásica eventualmente lo explicará todo? ¿O estás abierto, sintiendo que podría haber algo que la ciencia aún no ha captado? ¿O quizás estás justo en el medio, cómodo sin saber? Déjame saber en los comentarios. No hay respuesta incorrecta. Ahora nos alejamos del cerebro individual y dirigimos nuestra mirada hacia el cosmos mismo, porque hay una familia de ideas, relacionadas pero distintas de la conciencia cuántica, que hacen una propuesta aún más radical, que la conciencia no es algo que los cerebros producen, sino algo fundamental, algo que existe en la estructura misma de la realidad, quizás incluso más básico que la materia y la energía. Esta idea tiene un nombre antiguo, panpsiquismo. La palabra viene del griego pan, que significa todo, y psyche, que significa alma o mente. El panpsiquismo es la visión de que la experiencia, en alguna forma, está presente en todas las cosas.
No que las rocas tengan pensamientos o que los electrones tengan emociones, sino que hay algo que es ser un electrón, alguna forma de experiencia infinitesimalmente simple, que está presente incluso en las partículas más básicas del universo. Esta idea puede sonar absurda a primera vista, un residuo de animismo primitivo que debería haber sido descartado hace siglos, pero ha sido tomada en serio por filósofos a lo largo de la historia, desde los presocráticos hasta Spinoza, desde Leibniz hasta William James, y en las últimas décadas ha experimentado un renacimiento notable en la filosofía de la mente, defendida por pensadores como David Chalmers, Galen Strawson y Philip Goff. La razón de este renacimiento tiene que ver con el problema duro de la conciencia que discutimos al principio. Recuerda, el problema es explicar cómo la experiencia subjetiva surge de la materia objetiva. Cómo el qué es ser se genera a partir de partículas que, según la física, no tienen nada interno, ningún aspecto experiencial. Hay dos formas tradicionales de abordar este problema. Una es el dualismo. La mente y la materia son sustancias fundamentalmente diferentes, pero el dualismo tiene sus propios problemas, notablemente el de explicar cómo dos sustancias tan diferentes podrían interactuar. La otra es el materialismo. La consciencia es simplemente lo que el cerebro hace, un proceso físico como cualquier otro. Pero esto nos devuelve al problema duro. No está claro cómo o por qué el procesamiento de información debería generar experiencia. El panpsiquismo ofrece una tercera vía. En lugar de tratar de derivar la experiencia de algo que no tiene experiencia, postula que la experiencia está presente desde el principio. Las partículas fundamentales tienen alguna forma de protoconciencia, algún aspecto interno o experiencial, además de sus propiedades físicas como masa, carga y spin. Cuando estas partículas se combinan en sistemas complejos como cerebros, sus experiencias simples se combinan en experiencias complejas como las nuestras. Esto puede parecer que simplemente mueve el misterio en lugar de resolverlo, y en cierto sentido lo hace. Pero los defensores argumentan que es un misterio más manejable. No tenemos que explicar cómo surge la experiencia de la no experiencia, que parece conceptualmente imposible. Solo tenemos que explicar cómo experiencias simples se combinan en experiencias complejas, que parece al menos conceptualmente posible. Ahora bien, hay una conexión entre el panpsiquismo y las ideas de conciencia cuántica, aunque son ideas distintas. Si la conciencia es fundamental, algo presente en la estructura básica de la realidad, entonces la mecánica cuántica, como nuestra mejor teoría de la realidad fundamental, podría tener algo que decirnos sobre ella. De hecho, hay algo en la mecánica cuántica que ha llamado la atención de los filósofos: el papel de la observación o medición en el colapso de la función de onda. Recuerda el experimento de la doble rendija. Cuando no observas, el electrón se comporta como una onda, pasando por ambas rendijas. Cuando observas, el electrón se comporta como una partícula, eligiendo una rendija. La medición parece jugar un papel especial en determinar qué sucede, y algunos físicos, aunque una minoría, han sugerido que este papel especial podría tener algo que ver con la consciencia. La interpretación más conocida de este tipo fue propuesta por Eugene Wigner, ganador del Premio Nobel de Física. Wigner sugirió que la conciencia podría ser necesaria para causar el colapso de la función de onda. Sin un observador consciente, las superposiciones cuánticas persistirían indefinidamente. Es la mente la que convierte las posibilidades en realidades definidas. Esta interpretación es controvertida, y la mayoría de los físicos la rechazan. Prefieren interpretaciones donde el colapso ocurre debido a interacciones con cualquier sistema macroscópico, consciente o no, o interpretaciones como muchos mundos donde no hay colapso en absoluto. Pero el hecho de que la interpretación de Wigner no pueda ser descartada experimentalmente, porque todas las interpretaciones hacen las mismas predicciones, significa que permanece como una posibilidad. Si combinamos estas ideas, llegamos a una imagen que algunos encuentran profundamente atractiva. La conciencia podría ser fundamental, presente en cierta forma en toda la realidad. La mecánica cuántica podría describir cómo la conciencia interactúa con la materia, cómo las posibilidades se convierten en realidades a través del acto de observación, y nuestras mentes individuales podrían ser expresiones locales de un campo de conciencia más amplio, como olas en un océano, distintas, pero hechas de la misma sustancia. Esta metáfora del océano y las olas es común en las tradiciones contemplativas de todo el mundo. En el hinduismo, la idea de que Atman, el yo individual, es idéntico a Brahman, la conciencia universal,
está en el corazón de las Upanishads. En el budismo, la noción de que la separación del yo es una ilusión es central. En las tradiciones místicas del cristianismo, el islam y el judaísmo, la experiencia de unión con lo divino, de disolución de las fronteras del yo, es el objetivo de la práctica contemplativa. Es tentador ver en estas tradiciones antiguas un conocimiento que la ciencia moderna está comenzando a redescubrir. Pero debemos ser cuidadosos aquí. Las resonancias son sugerentes, pero no constituyen evidencia. El hecho de que los místicos hablaran de unidad no significa que la física cuántica describe esa unidad. Las metáforas pueden converger sin que los fenómenos subyacentes sean los mismos. También debemos ser honestos sobre los problemas que enfrenta el panpsiquismo. El más serio es el llamado problema de la combinación. Si las partículas individuales tienen microexperiencias, ¿cómo se combinan estas para formar la experiencia unificada que tenemos? Mi experiencia consciente no se siente como un mosaico de billones de microexperiencias de partículas. Se siente como una totalidad unificada. ¿Cómo emerge esa unidad? Este es un problema genuinamente difícil, y ninguna versión del panpsiquismo lo ha resuelto de manera convincente. Algunos filósofos han propuesto soluciones, pero todas enfrentan objeciones. Es justo decir que el panpsiquismo, aunque evita algunos problemas del materialismo, crea otros propios. Y luego está la cuestión de la falsabilidad. ¿Cómo podríamos saber si el panpsiquismo es verdadero? ¿Qué experimento podría confirmarlo o refutarlo? Si no hay manera de probarlo, ¿es realmente una teoría científica o es más bien una posición filosófica o metafísica? Estas son preguntas importantes y no tengo respuestas definitivas para ellas. Lo que puedo decir es que el panpsiquismo representa una forma diferente de pensar sobre la relación entre la mente y el mundo. En lugar de ver la conciencia como un problema a resolver, algo que necesita ser explicado en términos de algo más básico, la ve como un dato fundamental, algo que no necesita ser reducido a otra cosa. Toma un momento ahora. Respira profundamente. Siente el aire entrando en tu cuerpo. Nota tu conciencia, esa sensación de ser, de estar presente, de existir. Pregúntate, ¿es esto algo que mi cerebro produce, como la bilis que produce el hígado? ¿O es algo más fundamental, algo que estaba aquí antes que yo y estará aquí después? ¿Algo de lo cual mi cerebro es simplemente una expresión temporal? No te pido que respondas. La pregunta misma es más importante que cualquier respuesta. Pero si la segunda posibilidad te resuena, aunque sea un poco, entonces has sentido el atractivo del panpsiquismo, la intuición de que la conciencia no es un accidente del cosmos, sino algo central para lo que el cosmos es. Ahora entramos en el territorio más controvertido de nuestro viaje. Los fenómenos que algunos creen que sugieren que la conciencia puede extenderse más allá de los límites del cerebro. Estos incluyen las experiencias cercanas a la muerte, los fenómenos PESI como la telepatía y la percognición, y los experimentos que sugieren que la intención mental puede influir en sistemas físicos. Este es un terreno minado, y debemos caminar con cuidado extremo. Déjame ser claro desde el principio. No voy a afirmar que estos fenómenos son reales. Tampoco voy a afirmar que son ilusorios. Lo que voy a hacer es presentar lo que se ha reportado, lo que los investigadores han encontrado, las interpretaciones en competencia y las razones tanto para el escepticismo como para la apertura. Nuestra guía debe ser la honestidad sobre la evidencia, no la defensa de una posición preconcebida. Comencemos con las experiencias cercanas a la muerte, o SM. Millones de personas en todo el mundo han reportado experiencias extraordinarias durante episodios en los que estuvieron clínicamente muertas o cerca de la muerte. Paro cardíaco, cirugía, accidentes graves. Estos reportes muestran una consistencia notable a través de culturas, edades y creencias religiosas. Las personas describen la sensación de separarse del cuerpo, de flotar por encima y observar la escena desde arriba. Describen el paso por un túnel hacia una luz brillante. Describen encuentros con seres queridos fallecidos o con entidades espirituales. Describen una revisión panorámica de su vida y describen un sentimiento de paz profunda, de amor incondicional, de conexión con algo más grande. Estas experiencias han sido documentadas extensamente. El cardiólogo holandés Pim van Lommel publicó un estudio prospectivo en The Lancet en 2001 que encontró que el 18% de los pacientes que sobrevivieron a un paro cardíaco reportaron ECM. La investigadora americana Penny Sartori ha realizado estudios similares en el Reino Unido.
y el proyecto AWARE, liderado por Sam Parnia, ha intentado verificar objetivamente si las percepciones reportadas durante las SM corresponden a eventos reales. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes y polémicas. En algunos casos, los pacientes han reportado percepciones verídicas, información que aparentemente no podían haber conocido por medios normales. Describen conversaciones que ocurrieron mientras estaban inconscientes. Describen objetos que estaban fuera de su línea de visión. Describen acciones de personal médico que no podían ver desde su posición en la mesa de operaciones. El proyecto AWARE intentó probar esto de manera controlada, colocando imágenes en estantes altos en las salas de reanimación, visibles solo desde el techo. La idea era que si la conciencia realmente sale del cuerpo, los pacientes que reportaran experiencias fuera del cuerpo podrían identificar las imágenes. Los resultados fueron mixtos. Muy pocos pacientes reportaron SM en las salas con las imágenes, y de esos, ninguno reportó ver las imágenes específicas. Pero sí hubo un caso notable donde un paciente describió con precisión eventos que ocurrieron durante su reanimación, un caso que los investigadores consideraron significativo. La interpretación de estos resultados es disputada. Los escépticos señalan que la actividad cerebral durante el paro cardíaco no se detiene instantáneamente. Puede haber suficiente actividad residual para generar experiencias. Señalan que los recuerdos pueden ser construidos retroactivamente. Señalan los sesgos de confirmación en los informes. Señalan que las experiencias pueden ser explicadas por hipoxia, alucinaciones, liberación de endorfinas o efectos de los medicamentos. Los defensores responden que algunos casos de percepción verídica son difíciles de explicar por estos medios. Señalan que las SM tienen una cualidad diferente de las alucinaciones. Los pacientes las describen como más reales que reales, no como sueños o confusiones. Señalan que las explicaciones fisiológicas no han sido confirmadas y permanecen como hipótesis. Aquí debo ser muy directo. La evidencia no es concluyente en ninguna dirección. Hay casos anecdóticos intrigantes, pero las anécdotas no son datos. Los estudios controlados no han producido la prueba definitiva que confirmaría que la conciencia puede percibir sin el cerebro, pero tampoco han refutado la posibilidad de manera concluyente. La investigación continúa. Ahora, brevemente, sobre los fenómenos psi. Estos incluyen la telepatía, la percepción de información sin usar los sentidos conocidos, la clarividencia, la percepción de eventos distantes, la precognición, la percepción de eventos futuros, y la psicoquinesis, la influencia de la mente sobre sistemas físicos. La investigación PSI tiene una historia larga y controvertida. Hay laboratorios universitarios que han estudiado estos fenómenos durante décadas, incluyendo el programa de visión remota financiado por la CIA durante la Guerra Fría. Algunos metaanálisis, estudios que combinan los resultados de muchos experimentos individuales, han encontrado efectos pequeños pero estadísticamente significativos. Por ejemplo, el análisis de estudios de percepción remota por Bem y Honorton encontró efectos que exceden las expectativas del azar. Pero, y este es un pero importante, la ciencia mainstream es profundamente escéptica de estos resultados. Los críticos señalan problemas de replicación. Los efectos tienden a desaparecer cuando los escépticos intentan replicarlos. Señalan posibles sesgos de publicación. Los estudios positivos se publican, los negativos van al cajón del escritorio. Señalan problemas metodológicos sutiles que podrían inflar los resultados, y señalan que los efectos, incluso cuando se encuentran, son tan pequeños que tienen poco significado práctico. Quizás lo más importante, los fenómenos PSI violarían los principios fundamentales de la física tal como la entendemos. No hay mecanismo conocido por el cual la información podría transmitirse entre mentes o a través del tiempo sin una señal física. Para que la psi sea real, nuestra física tendría que estar profundamente equivocada, de maneras que no hemos detectado en ningún otro contexto. Esto no significa que sea imposible. La historia de la ciencia incluye casos donde fenómenos reales fueron rechazados porque violaban las teorías establecidas, pero sí significa que la carga de la prueba es muy alta, y esa carga no ha sido satisfecha. Finalmente, debo mencionar los experimentos sobre la intención y los generadores de números aleatorios. El laboratorio Pierre en Princeton y más tarde el proyecto de conciencia global han reportado que los generadores de números aleatorios, dispositivos que producen secuencias verdaderamente aleatorias basadas en procesos cuánticos, muestran desviaciones de la aleatoriedad cuando las personas intentan influir en ellos mentalmente
o durante eventos globales significativos como elecciones o desastres. Estos resultados son fascinantes si son reales. Sugerirían que la intención consciente puede interactuar con procesos cuánticos, una conexión directa entre la mente y la física fundamental. Pero los resultados han sido criticados duramente. Los efectos son muy pequeños y requieren análisis estadístico complejo para detectarlos. Las críticas han señalado problemas con los análisis, definiciones flexibles de eventos y la posibilidad de ver patrones en ruido aleatorio. Nuevamente, no tenemos una respuesta definitiva. Lo que sí podemos decir es que estos resultados no constituyen prueba de influencia mental sobre la materia, y que cualquiera que afirme lo contrario está yendo más allá de la evidencia. Si conoces a alguien que piensa sobre estas cosas, quizás un amigo que ha tenido una experiencia extraña, o alguien que ama la filosofía de la mente, o simplemente otro noctámbulo que se queda despierto preguntándose qué es la conciencia, comparte este video con esa persona. Estas preguntas se exploran mejor juntos. Después de toda esta exploración de teorías, evidencias, argumentos y contraargumentos, es hora de preguntarnos, ¿y qué? ¿Qué significa todo esto para cómo vivimos? Si hay alguna verdad en las ideas de conciencia cuántica, o en el panpsiquismo, o incluso en las posibilidades más especulativas que hemos discutido, ¿cambia algo en nuestra experiencia cotidiana? Quiero abordar esta pregunta con cuidado, porque hay una tendencia peligrosa cuando se habla de estos temas. Es la tendencia a saltar del misterio legítimo, de las preguntas sin respuesta, de las posibilidades intrigantes, hacia la pseudociencia, el pensamiento mágico y la credulidad sin fundamento. La conciencia cuántica se ha utilizado para vender todo tipo de productos y prácticas cuestionables. Se ha invocado para justificar el pensamiento positivo como técnica para manifestar la realidad, para promover sanaciones milagrosas, para validar creencias que no tienen base empírica. Quiero ser muy claro, nada de lo que hemos discutido justifica esas afirmaciones. El hecho de que la mecánica cuántica sea extraña no significa que cualquier cosa extraña sea cuántica. El hecho de que la conciencia sea misteriosa no significa que cualquier explicación del misterio sea válida. El hecho de que la ciencia no tenga todas las respuestas no significa que debamos aceptar respuestas que la ciencia ha rechazado. Dicho esto, hay maneras genuinas, honestas y valiosas de integrar estas ideas en una vida bien vivida. Permíteme sugerir algunas. La primera es un cambio de metáfora. Durante décadas, la metáfora dominante para el cerebro ha sido la computadora. El cerebro procesa información, almacena memorias, ejecuta programas. Esta metáfora ha sido enormemente productiva para la neurociencia, pero también tiene limitaciones. Nos lleva a pensar en la mente como algo producido por el hardware cerebral, algo que podríamos en principio replicar en silicio si entendiéramos el programa. Las ideas que hemos explorado sugieren otras metáforas. El cerebro como receptor, sintonizando una señal de consciencia que existe independientemente. El cerebro como lente, enfocando una consciencia más amplia en un punto de experiencia individual. El cerebro como instrumento, tocado por algo que no está localizado en ningún lugar particular. Quiero ser claro, estas son metáforas, no teorías científicas confirmadas. No tenemos evidencia de que el cerebro sea un receptor en el sentido literal, pero las metáforas importan, moldean cómo pensamos, qué preguntas hacemos, qué posibilidades consideramos. Y una metáfora que deja espacio para el misterio, que no reduce la mente a mecanismo, puede ser más fiel a nuestra experiencia real de estar conscientes. La segunda forma de integración es a través de la exploración de primera persona. Si la conciencia es genuinamente misteriosa, si no sabemos qué es ni de dónde viene, entonces la investigación de tercera persona, la investigación científica objetiva, puede no ser el único camino hacia el conocimiento. También está la investigación de primera persona, la exploración directa de la experiencia consciente desde adentro. Esto es en esencia lo que las tradiciones contemplativas han estado haciendo durante milenios. La meditación, en sus muchas formas, es una tecnología para investigar la consciencia. Cuando te sientas en silencio y observas tu mente, cuando notas pensamientos que surgen y desaparecen, cuando te preguntas quién está observando, estás haciendo una forma de fenomenología, estás mapeando el territorio de la experiencia consciente. No digo que la meditación probará verdades metafísicas, no lo hará. Pero puede revelar aspectos de la experiencia que normalmente pasamos por alto. Puede mostrar que el yo que pensamos que somos es más fluido y menos sólido de lo que parece. Puede revelar una conciencia que parece estar antes de los pensamientos, antes de las percepciones,
antes del sentido del yo individual. Puede despertar la pregunta que hemos estado explorando durante todo este video: ¿qué soy yo realmente? Toma un momento ahora. Cierra los ojos si te sientes cómodo. Nota tu respiración, el movimiento del aire entrando y saliendo. Nota las sensaciones en tu cuerpo, el peso, el calor, la tensión. Y luego nota la conciencia misma, el espacio en el que todas estas experiencias aparecen. Está ahí ahora. Siempre ha estado ahí. El testigo silencioso de todo lo que experimentas. ¿Qué es eso? ¿Quién es el que nota? La tercera forma de integración es ética. Si en algún sentido todas las mentes están conectadas, si la conciencia es un campo del cual somos expresiones individuales, si la separación es una ilusión y la unidad es más fundamental, entonces, ¿cómo debería eso afectar nuestra manera de tratar a otros seres conscientes? Muchas tradiciones espirituales han sacado conclusiones éticas de estas intuiciones. La compasión, el reconocimiento de que el sufrimiento del otro es en cierto sentido mi propio sufrimiento. La no violencia, la reticencia a dañar lo que en el fondo no está separado de mí. La práctica de ver a todos los seres como expresiones de la misma conciencia fundamental. No necesitas creer en la conciencia cuántica para practicar la compasión, pero si estas ideas resuenan contigo, pueden proporcionar una motivación adicional, un fundamento filosófico para el cuidado hacia otros. La cuarta forma de integración es simplemente vivir con la incertidumbre. Hemos explorado muchas ideas en este video, algunas bien establecidas, otras especulativas, otras en el límite de lo que la ciencia puede evaluar. No hemos llegado a una conclusión firme. No sé si la conciencia cuántica es verdadera. No sé si el panpsiquismo es correcto. No sé qué son las experiencias cercanas a la muerte, o si los fenómenos PSI son reales. Y hay algo liberador en esta admisión. Vivimos en una cultura que valora la certeza, que nos presiona a tener opiniones firmes sobre todo, que ve la duda como debilidad. Pero frente a los misterios más profundos, frente a las preguntas más fundamentales, la honestidad a menudo requiere decir, no sé. Y no sé puede ser el comienzo de la exploración, no el final. La invitación, entonces, es a sostener estas preguntas con ligereza, no a creer ciegamente ni a rechazar categóricamente, a permanecer curioso, abierto, investigador, a dejar que el misterio de la consciencia te asombre sin necesidad de resolverlo, a vivir la pregunta como sugería Rilke, en lugar de buscar respuestas prematuras, porque al final, el misterio de la consciencia no es un problema técnico que espera una solución, es el misterio más íntimo que existe, el misterio de tu propia existencia, de tu propia experiencia de estar vivo, de tu propia presencia aquí y ahora. Y ese misterio no está en algún lugar distante, esperando ser descubierto por científicos en un laboratorio. Está aquí, ahora, tan cerca como tu próxima respiración. Ahora dirigimos nuestra mirada hacia el futuro. ¿Qué podría resolver el debate sobre la conciencia cuántica? ¿Qué experimentos podrían diseñarse? ¿Qué tecnologías podrían desarrollarse? ¿Qué avances teóricos podrían llegar? Y si llegamos a entender la conciencia, ¿qué significaría eso para la humanidad? Comencemos con la ciencia. Los defensores de la conciencia cuántica, incluyendo a Penrose y Hameroff, han propuesto varios experimentos que podrían proporcionar evidencia a favor o en contra de sus teorías. Uno sería demostrar coherencia cuántica sostenida en microtúbulos dentro de neuronas vivas. Si pudiéramos medir efectos cuánticos en el cerebro en funcionamiento y mostrar que persisten durante tiempos relevantes para el procesamiento neuronal, esto sería un gran paso adelante. Las técnicas actuales no son lo suficientemente precisas, pero los avances en microscopía cuántica y detección de campos magnéticos a escala nanométrica podrían eventualmente hacerlo posible. Otro experimento propuesto por Penrose involucra los efectos de la gravedad en los estados cuánticos. Si la reducción objetiva es real, si la gravedad causa el colapso de la función de onda cuando las diferencias de curvatura del espacio-tiempo se vuelven significativas, entonces debería ser posible detectar esto. Hay propuestas para crear superposiciones cuánticas de objetos lo suficientemente masivos para que la gravedad sea relevante y ver si colapsan de la manera que Penrose predice. Estos experimentos son extremadamente difíciles, pero no imposibles, y podrían proporcionar evidencia crucial. La biología cuántica también seguirá avanzando. Cada descubrimiento de efectos cuánticos en sistemas biológicos amplía nuestra comprensión de lo que es posible. Si encontramos más ejemplos de coherencia cuántica en sistemas cálidos,
Si entendemos mejor los mecanismos que la naturaleza usa para proteger estados cuánticos, esto informará el debate sobre si tales efectos son plausibles en el cerebro. También hay progreso en la neurociencia de la conciencia. Técnicas como la estimulación magnética transcraneal, la optogenética y los implantes cerebrales de alta densidad nos permiten intervenir en la actividad cerebral con precisión creciente y observar los efectos en la experiencia consciente. Estamos desarrollando mejores teorías de cómo la conciencia correlaciona con la actividad cerebral. Y aunque esto no resuelve directamente el problema duro, estrecha el espacio de posibilidades y nos acerca a entender qué tipo de procesamiento es relevante para la experiencia. Una dirección fascinante es el desarrollo de interfaces cerebro-máquina más sofisticadas. Si podemos comunicarnos directamente con la actividad cerebral, si podemos decodificar pensamientos e imágenes mentales con alta fidelidad, aprenderemos mucho sobre la relación entre los procesos físicos y la experiencia subjetiva. Y esto planteará preguntas propias. ¿Podríamos eventualmente leer la consciencia? ¿Podríamos saber si una máquina es consciente observando su actividad interna? Esto nos lleva a la inteligencia artificial. El desarrollo de la IA avanzada es quizás el desarrollo tecnológico más relevante para la cuestión de la consciencia. A medida que construimos sistemas de IA cada vez más sofisticados, la pregunta de si son o podrían ser conscientes se vuelve urgente. Si construimos una IA que se comporta como si fuera consciente, que afirma tener experiencias, que parece sufrir y disfrutar, ¿cómo sabríamos si realmente hay algo que es ser esa IA? Algunos argumentan que una IA suficientemente avanzada sería consciente, que la conciencia es simplemente lo que surge cuando un sistema de procesamiento de información alcanza cierto nivel de complejidad. Otros argumentan que sin el sustrato biológico adecuado, sin el tipo correcto de física, la consciencia nunca surgirá, no importa cuán sofisticado sea el software. Esta es precisamente la disputa en la que se involucran las teorías de conciencia cuántica. Si la mente requiere física especial que los sistemas artificiales no tendrían, puede que nunca resolvamos esta cuestión definitivamente. Puede que la conciencia sea inherentemente inaccesible a la tercera persona, invisible a cualquier instrumento, cognoscible solo desde adentro. En ese caso, la pregunta de si otro ser, humano, animal o artificial, es consciente podría permanecer siempre como cuestión de inferencia y suposición, nunca de conocimiento directo. Pero incluso si eso es cierto, el progreso seguirá. Entenderemos mejor los correlatos neuronales de la consciencia. Desarrollaremos teorías más sofisticadas de cómo la información se integra en el cerebro. Crearemos tecnologías que interactúen con la mente de maneras cada vez más íntimas. Y enfrentaremos preguntas éticas y filosóficas sin precedentes sobre qué merecemos moralmente, qué seres tienen derechos, qué significa ser una persona, lo que significaría para la humanidad si la conciencia cuántica resultara ser verdadera es difícil de imaginar. Si resulta que nuestras mentes están genuinamente conectadas con la estructura del espacio-tiempo, si la observación consciente juega un papel en determinar qué sucede en el nivel cuántico, si la conciencia es tan fundamental como la materia y la energía, esto sería una revolución comparable a las de Copérnico o Darwin. Cambiaría nuestra comprensión de nosotros mismos. Ya no seríamos accidentes cósmicos, subproductos de procesos ciegos, chispas de experiencia parpadeando brevemente en un universo indiferente. Seríamos participantes activos en un cosmos donde la mente importa, donde la conciencia es central, donde el universo se contempla a sí mismo a través de nosotros. Pero no debemos apresurarnos hacia esa conclusión. La emoción de una idea no es evidencia de su verdad, y hay una belleza propia en la alternativa, en un universo donde la conciencia emerge improbablemente de la materia, donde somos genuinamente novedosos, donde el cosmos, sin proponérselo, generó seres que pueden preguntarse por su propia existencia. Sea cual sea la verdad, el misterio permanece, y es el misterio, más que cualquier respuesta particular, lo que deberíamos celebrar. Ahora, al cerrar este viaje, regresemos a donde empezamos. Una persona, quizás tú, acostada en la oscuridad, de pronto consciente de estar consciente. El mismo misterio que ha desconcertado a filósofos y científicos durante milenios, el mismo asombro que ha inspirado religiones y poesías y revoluciones del pensamiento. Hemos viajado lejos, hemos explorado las extrañezas de la mecánica cuántica, partículas en muchos lugares a la vez, correlaciones que desafían la localidad, el papel enigmático de la medición. Hemos visto lo que la neurociencia sabe sobre el cerebro, las redes neuronales,
los correlatos de la consciencia, los éxitos y los límites del enfoque materialista. Hemos examinado la teoría Orch-Orr de Penrose y Hameroff, la propuesta audaz de que la consciencia surge de procesos cuántico-gravitacionales en microtúbulos. Hemos revisado la evidencia de la biología cuántica, los estudios de anestesia, los experimentos que buscan coherencia cuántica en tejido cerebral. Hemos escuchado a los escépticos, sus argumentos sobre decoherencia, sobre la navaja de Occam, sobre la ausencia de mecanismo y la contaminación del campo por la pseudociencia. Hemos considerado el panpsiquismo, la idea de que la conciencia es fundamental, presente en alguna forma en toda la realidad. Hemos explorado los bordes más especulativos, las experiencias cercanas a la muerte, los fenómenos PSI, los experimentos con generadores de números aleatorios, y hemos reflexionado sobre qué significa todo esto para cómo vivimos. El cambio de metáfora del cerebro como computadora al cerebro como receptor o lente, la importancia de la exploración de primera persona, las implicaciones éticas de la conexión y la unidad, la práctica de vivir con incertidumbre. No hemos llegado a una conclusión. No hay una respuesta limpia que pueda ofrecer, un veredicto final sobre si la conciencia cuántica es verdadera o falsa. Lo que espero haber ofrecido es algo diferente, un mapa del territorio, una guía honesta a través de un paisaje complejo, una invitación a seguir explorando. Y ahora, de vuelta en la oscuridad, la misma persona que comenzó este viaje. Pero quizás algo ha cambiado. No está menos desconcertada por el misterio de la consciencia, pero ahora esa desconcertación tiene compañía. Tiene las voces de los físicos y los neurocientíficos, los filósofos y los contemplativos, todos preguntándose las mismas preguntas, todos asombrándose ante el mismo misterio. Los ojos abiertos en la oscuridad, una leve sonrisa en los labios, porque el misterio no es un problema a resolver, es un regalo. Es la prueba de que el universo es más extraño, más profundo, más maravilloso de lo que podríamos haber imaginado. Y nosotros estamos aquí, de alguna manera, para presenciarlo, para preguntarnos, para asombrarnos. La conciencia sigue siendo un misterio. Puede que siempre lo sea, pero qué misterio tan glorioso es. Antes de terminar, una última reflexión junto a ustedes. 4 preguntas finales. Respondan las que quieran en los comentarios. Primera pregunta. En 10 años, ¿crees que la ciencia dominante tomará la conciencia cuántica más en serio, menos en serio, o aproximadamente igual que hoy? Segunda pregunta. ¿Cuál crees que es el argumento más fuerte en contra de la conciencia cuántica, el que más te hace dudar, incluso si estás abierto a la idea? Tercera pregunta. Si tuvieras que elegir, ¿preferirías vivir en un universo donde la conciencia es un subproducto hermoso de la materia compleja, completamente explicable por la física, o en un universo donde la conciencia es una característica fundamental de la realidad, misteriosa pero conectada con todo? Cuarta pregunta. Después de este video, ¿cuál es una pregunta con la que te quedas? ¿Algo que quieres explorar más? Deja tus pensamientos abajo. Algunas de las mejores ideas vienen de los comentarios. Y genuinamente quiero saber cómo estás pensando sobre esto. Gracias por quedarte conmigo a través de este viaje. Si quieres seguir explorando los bordes de lo que sabemos, la consciencia, la realidad, la naturaleza de la mente, suscríbete y activa las notificaciones. Te recomendaría ver nuestro video sobre el problema difícil de la conciencia, que profundiza aún más en el misterio que tocamos esta noche. Te veré allí. Ahora continuemos profundizando en cada una de las ideas que hemos explorado, porque 2 horas de contemplación merecen más que un sobrevuelo superficial. Merecen inmersión, detalle, la clase de exploración que te deja, no con respuestas fáciles, sino con preguntas que resuenan. Volvamos a la mecánica cuántica, esa extraña física de lo muy pequeño que desafía todo lo que nuestros sentidos nos enseñan sobre el mundo. Cuando describí el experimento de la doble rendija, apenas rasqué la superficie de su extrañeza. Permíteme llevarte más profundo. El físico Richard Feynman dijo una vez que nadie entiende realmente la mecánica cuántica. No quería decir que no podemos hacer los cálculos, porque los cálculos funcionan con precisión extraordinaria. Quería decir que nadie entiende qué significan, qué nos dicen sobre la naturaleza de la realidad. Y tenía razón. Después de más de un siglo de éxito experimental sin precedentes, la mecánica cuántica sigue siendo filosóficamente desconcertante. Considera esto. En el experimento de la doble rendija, el electrón parece pasar por ambas rendijas simultáneamente. Pero si piensas en ello, ¿qué significa eso realmente?
No es que el electrón se divida en dos. Cuando detectamos electrones, siempre los detectamos completos, nunca medios electrones. Y no es que el electrón pase por una rendija y luego viaje misteriosamente a la otra. El patrón de interferencia que observamos solo se puede explicar si algo pasa por ambas rendijas a la vez. La interpretación estándar dice que lo que pasa por ambas rendijas es la función de onda del electrón, una entidad matemática que describe las probabilidades de encontrar el electrón en diferentes lugares. La función de onda es como una onda extendida y puede pasar por ambas rendijas y luego interferir consigo misma. Pero cuando haces una medición, cuando intentas determinar dónde está el electrón, la función de onda colapsa instantáneamente a un punto y encuentras la partícula en un lugar específico. Pero, ¿qué es la función de onda realmente? ¿Es una descripción de la realidad física o solo una herramienta matemática para calcular probabilidades? Los físicos han debatido esto durante décadas sin llegar a un consenso. Algunos, como los defensores de la interpretación de Copenhague, dicen que es un error preguntar qué está haciendo realmente el electrón entre mediciones. La mecánica cuántica es una teoría sobre los resultados de las mediciones, no sobre la realidad subyacente. Otros, como los defensores de la interpretación de muchos mundos, dicen que la función de onda es completamente real y que todas las posibilidades que contiene se realizan, solo que en ramas separadas de un universo ramificado. Ninguna interpretación es satisfactoria para todos. Ninguna resuelve todos los problemas, y el misterio se profundiza cuando consideramos el entrelazamiento. Cuando dos partículas se entrelazan, sus destinos quedan vinculados de una manera que desafía nuestra comprensión de la causalidad y la localidad. Mide el spin de una partícula, y instantáneamente, no importa cuán lejos esté, la otra partícula adquiere el spin correlacionado. No hay señal que viaje entre ellas. No hay tiempo para que ninguna información pase, ni siquiera a la velocidad de la luz. Y sin embargo, las correlaciones están ahí, perfectas, cada vez que medimos. Einstein no podía aceptar esto. Llamó al entrelazamiento acción fantasmal a distancia y argumentó que debía haber variables ocultas, propiedades que las partículas llevaban consigo desde el principio, que predeterminaban los resultados. Si supiéramos estas variables ocultas, el misterio desaparecería. Las correlaciones no serían extrañas, solo serían el resultado de propiedades compartidas, como gemelos idénticos que responden de la misma manera a las mismas preguntas porque comparten el mismo código genético. Pero la física ha demostrado que Einstein estaba equivocado. El teorema de Bell, propuesto en 1964 y probado experimentalmente muchas veces desde entonces, demuestra que ninguna teoría de variables ocultas locales puede reproducir las predicciones de la mecánica cuántica. Las correlaciones cuánticas son genuinamente no locales. No pueden explicarse por ningún mecanismo que respete la localidad. La idea de que las influencias físicas deben viajar a través del espacio de un punto a otro. ¿Qué significa esto? Significa que en el nivel cuántico, la separación espacial no es lo que parece. Partículas que están a años luz de distancia pueden estar más íntimamente conectadas que objetos que se tocan. El universo, en cierto sentido, es un todo no separable, un sistema holístico donde las partes no son realmente independientes. El físico David Bohm llamó a esto el orden implicado, una totalidad indivisible de la cual las cosas separadas que vemos son solo manifestaciones superficiales. Esta imagen del universo como un todo interconectado es lo que ha intrigado a aquellos que buscan conexiones entre la física cuántica y la consciencia. Si el universo no está realmente dividido en partes separadas, si la localidad es una aproximación que falla en el nivel fundamental, entonces quizás la separación de las mentes individuales también sea una aproximación. Quizás la conciencia, como las partículas cuánticas, está entrelazada de maneras que no percibimos en nuestra experiencia ordinaria. Esto es especulación, por supuesto. El entrelazamiento cuántico de partículas no implica directamente el entrelazamiento de mentes, pero la resonancia está ahí, la sugestión de que la realidad podría ser más unificada de lo que parece, que la separación podría ser menos fundamental de lo que suponemos. Ahora profundicemos más en lo que sabemos sobre el cerebro, porque cualquier teoría de la conciencia debe confrontar la complejidad asombrosa de este órgano, la máquina más sofisticada conocida en el universo. 86.000 millones de neuronas, cada una conectada con miles de otras, trillones de sinapsis, cada una capaz de fortalecerse o debilitarse con la experiencia, oscilaciones rítmicas que barren el cerebro, coordinando la actividad de regiones distantes,
neurotransmisores que modulan el humor, la atención, el deseo, hormonas que fluyen desde el cuerpo y afectan el cerebro, una danza de complejidad casi inconcebible, todo encerrado en 1,5 kilos de tejido gris rosado. La neurociencia ha mapeado esta complejidad con detalle creciente. Sabemos que diferentes regiones se especializan en diferentes funciones. El área de Broca, en el lóbulo frontal izquierdo, es crucial para la producción del habla. Su daño causa dificultad para formar oraciones aunque la comprensión permanezca intacta. El área de Wernicke, en el lóbulo temporal, es importante para la comprensión. Su daño causa habla fluida pero sin sentido. El hipocampo es esencial para formar nuevos recuerdos. Los pacientes con daño hipocampal pueden recordar su pasado lejano, pero no pueden formar nuevos recuerdos. Sabemos que la conciencia puede ser alterada sistemáticamente por intervenciones físicas. Los anestésicos apagan la conciencia reversiblemente. La estimulación eléctrica de ciertas áreas puede producir experiencias específicas. La percepción de movimiento, el reconocimiento de caras, incluso experiencias místicas de presencia divina o unión con el universo. Las drogas psicodélicas alteran profundamente la conciencia, afectando sistemas específicos de neurotransmisores, especialmente el sistema de serotonina. Sabemos que las lesiones cerebrales pueden producir cambios dramáticos en la personalidad, las emociones, las capacidades cognitivas. El famoso caso de Phineas Gage, cuyo lóbulo frontal fue atravesado por una barra de hierro en 1848, mostró que el daño al lóbulo frontal puede transformar a una persona responsable y equilibrada en alguien impulsivo e irresponsable. Los pacientes con daño al cuerpo calloso, la banda de fibras que conecta los 2 hemisferios, muestran el inquietante fenómeno del cerebro dividido, donde los 2 hemisferios parecen tener voluntades independientes. Sabemos que la conciencia no es un fenómeno de todo o nada, sino que tiene grados y dimensiones. El coma es una ausencia de conciencia. El sueño profundo es una alteración. El sueño REM, donde soñamos, es un tipo de conciencia diferente. Los estados meditativos profundos son otro tipo. Las experiencias psicodélicas son otro. La conciencia es un espacio multidimensional, no un simple interruptor de encendido y apagado. Todo esto establece más allá de la duda razonable que el cerebro y la conciencia están íntimamente relacionados. Cambias el cerebro, cambias la mente. Esto no significa necesariamente que el cerebro produzca la conciencia de la manera que un generador produce electricidad. Podría ser que el cerebro transmita o filtre una conciencia que existe independientemente, pero cualquiera que sea la relación, es innegable que existe una relación y que es extraordinariamente precisa y detallada. Sin embargo, hay un salto que la neurociencia no ha dado y quizás no pueda dar. El salto de la correlación a la explicación. Sabemos que cuando ciertas neuronas se activan, tienes una cierta experiencia, pero no sabemos por qué esa activación produce esa experiencia, por qué hay experiencia en absoluto. El problema duro, como lo llamó Chalmers, permanece sin resolver. Algunos filósofos y científicos argumentan que el problema duro es un pseudoproblema, una confusión conceptual que desaparecerá cuando entendamos mejor el cerebro. Daniel Dennett, por ejemplo, argumenta que la conciencia es simplemente lo que ciertos tipos de procesamiento de información hacen, y que buscar algo más allá de eso es buscar un fantasma en la máquina. Pero otros, incluyendo a Chalmers, argumentan que hay una brecha genuina entre lo físico y lo experiencial, una brecha que ninguna cantidad de información neurológica puede cerrar. Este es el contexto en el que las teorías de conciencia cuántica encuentran su lugar. Si la física clásica parece incapaz de explicar la conciencia, quizás necesitamos una física diferente. Si el determinismo del mundo newtoniano deja fuera el libre albedrío y la subjetividad, quizás la indeterminación cuántica deja espacio para ellos. Si la localidad clásica implica separación y fragmentación, quizás la no localidad cuántica apunta hacia unidad y conexión. Estas no son inferencias lógicas forzadas, son sugerencias, posibilidades, direcciones de investigación, y debemos mantenerlas como tal, sin convertirlas prematuramente en certezas. Ahora profundicemos más en la teoría Orch-Ohr. Hemos dado un resumen, pero los detalles son importantes y revelan tanto las ambiciones como las dificultades de la teoría. Roger Penrose comenzó con la matemática. Su argumento contra la computabilidad de la mente se basa en los teoremas de incompletitud de Gödel. Estos teoremas demuestran que cualquier sistema formal suficientemente poderoso, cualquier conjunto de reglas para derivar verdades matemáticas,
contendrá proposiciones que son verdaderas pero que no pueden ser probadas dentro del sistema. Gödel mostró cómo construir tales proposiciones. Son afirmaciones que básicamente dicen: esta proposición no puede ser probada dentro del sistema. Si la proposición pudiera ser probada, sería falsa, porque dice que no puede ser probada. Así que si es verdadera, no puede ser probada. Penrose argumenta que los matemáticos humanos pueden ver la verdad de tales proposiciones, que podemos trascender cualquier sistema formal particular y reconocer verdades que ningún algoritmo podría derivar. Si esto es correcto, significa que la mente humana no es simplemente una computadora ejecutando un programa, porque cualquier computadora está limitada a lo que puede derivar dentro de sus reglas. Este argumento ha sido ampliamente criticado. Los críticos señalan que los humanos también cometemos errores, que no está claro que realmente podamos reconocer todas las verdades gödelianas, que la intuición matemática podría ser el resultado de procesos computacionales que no entendemos. La disputa es técnica y continúa, pero para Penrose, el argumento era suficientemente convincente como para buscar física no computable. La física no computable que Penrose propuso involucra la gravedad cuántica. En la mecánica cuántica estándar, las ecuaciones son computables. Dada la función de onda inicial, puedes calcular su evolución futura con precisión arbitraria. Pero cuando la gravedad entra en juego, las cosas podrían ser diferentes. Penrose sugirió que cuando un sistema cuántico involucra diferencias en la curvatura del espacio-tiempo entre sus estados superpuestos, estas diferencias crecen hasta un punto donde la superposición se vuelve inestable y colapsa espontáneamente. Este colapso, que llamó reducción objetiva, no está gobernado por las ecuaciones estándar de la mecánica cuántica. Es un nuevo proceso físico, potencialmente no computable, que introduce genuina novedad en el universo. La escala de tiempo para este colapso es inversamente proporcional a la diferencia gravitacional entre los estados superpuestos. Para partículas individuales, la diferencia es tan pequeña que el colapso tardaría más que la edad del universo. Para objetos macroscópicos, la diferencia es tan grande que el colapso es instantáneo. Pero hay una escala intermedia, la escala de ciertos procesos biológicos, donde el colapso podría ocurrir en tiempos de milisegundos o microsegundos, tiempos relevantes para el procesamiento cerebral. Stuart Hameroff proporcionó el sustrato biológico. Los microtúbulos, propuso, son los candidatos ideales para albergar superposiciones cuánticas en el cerebro. Son estructuras altamente ordenadas, protegidas del ruido térmico por las paredes del tubo y posiblemente por agua ordenada en su interior. Las subunidades de tubulina pueden existir en diferentes estados conformacionales, y estos estados podrían entrar en superposición cuántica. La teoría Orch-Joer propone que los microtúbulos en muchas neuronas se acoplan cuánticamente, creando un estado cuántico coherente a través de regiones del cerebro. Cuando este estado alcanza el umbral de Penrose para la reducción objetiva, colapsa. Este colapso es orquestado por la actividad biológica, la estructura de los microtúbulos, las conexiones sinápticas, los patrones de activación neuronal. No es aleatorio, sino que refleja el procesamiento de información que ha ocurrido, y el colapso mismo constituye un momento de experiencia consciente.